Acuérdate que había también Ahí en vivo. estamos en vivo, Manuel. Así que saludo a todos pastores, Manuel González, Manuel Mora, Saludos. sus familias espirituales, las casas. Así que paz y gracia sea para todos. Amén. Saludos desde acá de Chile también. A todos nuestros hermanos que se están conectando en Santiago de Chile, en Valparaíso y también en Argentina. Un saludo desde acá, desde Placilla, Curauma. Les saludamos, Congregación Cristiana Casa de Pan. Amado Manuel González. Saludos, bendecidos a todos desde acá, desde la capital de Chile, Santiago, comuna de la Florida, saliendo a todo Chile y al mundo. Pastor Miguel, Pastor Manuel, un abrazo, bendecido. Qué alegría nuevamente de poder disfrutar de un café, de un té, o en mi caso un mate, en conjunto con ustedes. Muy bueno, para nosotros... a todos. Se cortó un poquito, Manuel. Ahí, disculpa. Estabas hablando. ¿Quieres terminar algo? Pues se cortó. ¿Me oyes, Manuel González? Estoy atento. Sí, estoy atento. No sé si me escuchan bien ustedes. Sí, no, que se cortó un poquito. Se corta un poquito a veces, Manuel. Por eso digo que hubo una parte que no finalizaste, si querías reiterarlo. De tu salud. Solo, es muy reconfortante para nosotros, para mí en este caso, poder tener este momento de comunión con ustedes. Eso era. Bueno, gracias Manuel, gracias Manuel Mora también. Realmente la semana pasada es como que quedamos con la intención de repetir, de poder estar juntos. Y como decía nuestro querido Pastor González, es grato el poder reunirnos así. Realmente los dos países, las dos naciones, tanto Chile como Argentina, estábamos viviendo el confinamiento, esta situación obligatoria de mantenernos en las casas y sin poder celebrar nuestras reuniones en los templos, y nos ha dado la posibilidad de estar un poquito más conectados. Nuestra congregación y cada una de las congregaciones de ustedes, como la semana pasada hablábamos con el pastor González de la gente de Chiloé, Valdivia y todas las diferentes regiones donde mantienen congregaciones y actividad de una paternidad espiritual con casas allí en diferentes ciudades. Así que realmente es muy enriquecedor, grato de poder compartir la palabra, y que aquellos que de pronto son parte de nuestra familia, no importa la nacionalidad, si es de este lado de la cordillera o de aquel lado, el que nosotros podamos manifestar este momento de ir trabajando sobre una palabra en el cual no estamos en la búsqueda de la demostración ni de andar teniendo una actitud competitiva, sino todo lo diferente, todo lo contrario, sino de comunión, de edificación de cuerpo, de que ustedes como ministros bendicen a nuestra nación y nuestra casa, y creemos que así también de la misma manera el Señor nos otorgue la posibilidad de ser canal de bendición para cada vida. Así que quisiéramos ir compartiendo la palabra. No sé si Manuel, tú tienes allí lo que estábamos hablando, o cómo quieres hacer. ¿Tienes para leer? Sí, Mateo 24, capítulo 24 del verso 3 en adelante, para poder explicar un poquitito allí y poder poner una plataforma acerca de lo que queremos hablar el día de hoy. Okay. Debido a las tantas voces disonantes y poco armónicas con la palabra de Dios, ¿no? Porque una de las cosas que nosotros debemos analizar e investigar es cuánto de lo que se está diciendo tiene armonía con el texto bíblico y con la interpretación cristocéntrica desde el punto de vista de Mateo 24, ¿no?
creo que uno de los análisis que tenemos que hacer es que pareciera ser que podría haber un pensamiento muy contradictorio a lo que la palabra de Dios nos está enfocando, y es querer que Cristo venga ya pronto ya, porque esto ya se está saliendo fuera de control, y en el entendido de que si esto se sale fuera de control, parecía también ser que Dios está como apurado en sacar a su iglesia para que no le alcancen ciertos tópicos que a lo mejor el mundo está viendo como algo que está ya definitivamente desenfrenado, ya nadie tiene el control de nada, pero entendemos que la iglesia del Señor, como es la representante de Dios, el cuerpo de Cristo, la expresión de Cristo en la tierra, a la luz de las cosas que nosotros estamos viendo, se vería muy mal de parte de Dios tener que sacar a la iglesia desde el punto de vista de que si está todo en desorden y caótico y ya Dios no puede hacer nada, es mejor sacar a su iglesia que lo representa y ver cómo los demás se debaten entre las problemáticas que quedan en la tierra. Pero la Biblia dice y el salmista dice y declara que la tierra, los moradores de ella y su plenitud son de Él. Amén. Entonces, si es de Él, obviamente Él tiene el control, y si la iglesia es la representante de Cristo, es la expresión de los hijos maduros en esta estación presente, creo que es el escenario más propicio, no tan solamente para que la iglesia tenga un protagonismo, porque protagonismo desde el punto de vista de querer figurar no es la idea, porque Dios quiere levantar a su iglesia con el fin de manifestar de que Cristo está en control de su cuerpo, que es la iglesia, la expresión de los hijos que han alcanzado una madurez y que vamos caminando todos los días en pos de esa madurez, y que Dios en verdad no tiene ánimo aún de sacar a la iglesia en medio de esta problemática, sino manifestar quién es la iglesia y qué es lo que representa como tal. Entonces creo que leer estos textos, el capítulo 4 en adelante, cuando dice, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo yo soy el Cristo, muchos se engañarán, y oiréis de guerras, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, poniendo esa plataforma, entendemos de que los periodos tribulacionales que va a tener que enfrentar la tierra, donde la iglesia va a estar inmersa en medio de todo aquello, la iglesia tiene un rol que es determinante. Y creo que 3 textos apuntan hacia una figura, hacia la figura de que los hijos de Dios, más que querer escaparse de esta situación, es enfrentarla para que el Dios nuestro tenga una manifestación visible a través de nosotros, de toda la iglesia global que en el mundo está teniendo precisamente por estos temas protagonismo, Miguel. Amén. Tú tocaste, quería entrar sobre un punto y 2 de los que tocaste, y hablabas de los diversos sonidos y las diversas voces, decías, de lo que se está oyendo, ¿no? Claro. Y lo último que hablabas era, yo creo que es ese pensamiento escapista, como que estamos huyendo, ¿no? Entonces, este diálogo que estamos teniendo va a ser, yo creo que clarificador, preciso, para aquellos que son hijos o aquel que nos esté escuchando, podamos traer claridad, porque no sé cómo le ha sucedido a ustedes, pero por ejemplo, en mis contactos y relación con otros pastores, yo veo que por ahí en una exposición que ellos tienen, dicen una diversidad de temas, y yo le llamaría eso, no sé cómo suena en Chile, una ensalada, ¿no? Como sí, que se mezclan diferentes cosas. Entonces, el otro día le dije a mi esposa, mira, escuchá lo que esta palabra que me mandó este pastor. Dice, temas interesantes, pero hay mucho que está mezclado, ¿no? Hay mucho que tú puedes mezclar, o los tiempos, o puedes mezclar los procesos de Dios,
como aquí cuando nosotros estuvimos hablando sobre el mismo Mateo 24, hay algo que se refiere a lo que estaba sucediendo en ese tiempo y que Jesús le advierte de que luego iba a tomar lugar, y otro tiene que ver con algo posterior. Y hay muchas veces que hay cosas que son que son verdades, pero se mezclan con otras verdades. Por ejemplo, vamos a este punto. ¿El Señor vendrá a buscar a su iglesia? Por supuesto. Que el Señor va a venir a buscar a aquellos que han aceptado a Él como Señor y Salvador, y lo que llamamos tal vez la segunda venida de Cristo a la tierra, sí que creemos en eso. Ahora, Totalmente. tomar estas situaciones, como tú decías, y mezclar todo, es ahí donde yo creo que está la intencionalidad de traer claridad a cualquiera sea de las casas, tus hijos o los hijos de aquí, y afinar el oído, porque en esa mezcla de verdades, como dije antes, se pone una verdad mezclada con una diversidad de cosas, y ahí se produce la confusión, ¿no es cierto? Entonces, Totalmente. ¿el Señor viene a buscar su iglesia? Sí. Que eso va a tomar lugar y que nosotros vamos a ser llevados a su presencia, sí, pero no con un sentido como el que tú decías, en el cual hoy la iglesia todavía hay procesos de madurez y de representación de la persona y la imagen de nuestro Padre sobre la tierra, que necesitan ser expresados, que todavía no han sido expresados. Y no en un sentimiento de, como también tú lo expresabas muy claro, de que se me fue de control y bueno, salvemos a esto porque se nos pierden todo, ¿no? Una cuestión de el último que apague la luz porque acá se arruina todo. Y lo hermoso que tú citaste el Salmo, donde dice: mía es la tierra y su plenitud, los que en él habitan, la tierra, el gobierno, sigue siendo de Dios. La administración de los sistemas que a veces imperan en el mundo, como cuando Jesús dijo, estamos en el mundo, pero no somos del mundo, esos sistemas están bajo el maligno. Y el maligno ha diseñado y ha desarrollado o ha desplegado sistemas mundiales, globales, esos sistemas de gobierno, relacional, de vida, en el mundo tienen lugar, pero la tierra sigue siendo de Dios, el mundo y su plenitud y lo que en él habita, ¿no? Claro. Y allí es donde, Manuel, sería bueno que interviniera con respecto a lo que recién dijimos. No sé si me están viendo bien ahora. Estamos viendo bien, Manuel. Ya, lo que pasa es que he tenido algunos problemas con internet y cambié aparato, entonces me perdí en algún aspecto lo que estaban hablando anteriormente, pero entiendo que estábamos hablando del capítulo 24 de Mateo. Sí, sí. Creo que no sé si con ustedes o en algún otro foro hice mención a lo siguiente, que quienes venimos del mundo cristiano evangélico y hemos nacido toda la vida y hemos transitado por distintas corrientes, visiones, modas evangélicas, desde que nacimos, escuchamos hablar del anticristo, escuchamos hablar de la venida del Señor, y cada cierto acontecimiento mundial pareciese que grandes escritores de otrora eran muy famosos en lo que era la escritura, principalmente de los tiempos finales. Me acuerdo un libro, quizás ustedes lo recuerden, La agonía del planeta Tierra. Sí. Al Lindsay, de la década de los 70, de los 80, por nombrarte alguno. Imagínate el título, La agonía del planeta Tierra. Entonces, cuando uno nace en esa época, en el Evangelio, y eres improntado de esa naturaleza, ¿qué te espera después? O sea, todo lo que viene a continuación es pura agonía. Por eso viene el tema y el mensaje escapista. Si el planeta está agonizando,
luego para qué estudiar, ¿te acuerdas de esos mensajes? Sí. ¿Para qué estudiar? ¿Para qué ir a la universidad? ¿Para qué tener profesionales o empresarios? Total, tú al cielo no te vas a ir ni con auto, ni con tele a color, ni con celulares. Entonces, de alguna u otra forma, ese mensaje frustró a muchas generaciones. Y yo quiero hacer un paréntesis, no es que nosotros no creamos en los acontecimientos futuros. De hecho, estamos hablando de eso. Solamente que aquello nos hizo por muchos años, décadas, en el caso nuestro, perder tiempo en el mensaje central de lo que era el mensaje del reino. Y yo tengo una explicación que lo he dicho en más de alguna ocasión también en relación a eso para entrar en el tema. Y es que ustedes recordarán también que en el mundo americano, hablemos anglo y latino, de la década del 70 a la fecha, nosotros más o menos fuimos sacudidos espiritualmente por 3 líderes mundiales muy, muy conocidos. Por ejemplo, acá en el mundo latino, nosotros conocimos a Gigi Ávila. Yo estuve en 3, 4 campañas y vi milagros. Tengo una prima que fue sanada, pero literalmente ella estaba intoxicada y en el camino al hospital una enfermera le dice a mi tía en esos años que por favor, no alcanzaba a llegar al hospital. Y la fe de mi tía le hizo ir en Playa Ancha, Valparaíso, el año 73, 74, Manuel Mora, y mi tía se arrancó, no fue al hospital y pasó a la campaña. Y ese día mi prima fue sanada. Por lo tanto, si hay alguien que cree en los milagros, que cree en la manifestación gloriosa del Espíritu Santo en la iglesia a través de los milagros, las sanidades, soy yo, al igual que ustedes. Y ese mensaje de Gigi Ávila estuvo el 70, estuvo el 80 y estuvo a principios de los 90. En los Estados Unidos, en el habla ya anglo-inglesa, la parte norte de Estados Unidos, el mundo conoció a un hombre que también marcó la humanidad, que hace un par de años atrás partió a la presencia del Señor, que es Billy Graham, bautista. Bautista. Y para resumir y hacer una mezcolanza de ambos, el habla inglesa y el habla hispana, latina, tenemos a Jimmy Swaggart, ¿te acuerdas? Sí. Jimmy Swaggart, el mensaje llegaba al mundo hispano y llegaba al mundo anglo. Mi pregunta es la siguiente, por definirlo. ¿Cuál era el ministerio que tenían los 3? Evangelistas. O sea, ¿me explico bien? Evangelistas. Entonces, desde el 70 a la fecha, nosotros que tenemos más de 50 años de edad, toda esta generación... Ustedes tienen más de 50, yo tengo otra edad. Es que por eso tú estás en cuarentena, nosotros no todavía, hermano. Oye, me echaste a perder el mensaje. No, perdón. Entonces la pregunta es la siguiente. Esta generación fuimos improntada por mensajes evangelísticos, por decírtelo y lo resumí en ese libro, la agonía del planeta Tierra. Entonces transitar, me acuerdo de una palabra que la tenía acá, mira, lo que dice el escritor de Hebreos, en el capítulo 6 dice lo siguiente, y concluyo con esto, dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, nunca lo había notado, o sea, dejando los rudimentos de la doctrina de Cristo. Si tengo que dejar los rudimentos de la doctrina de Cristo es porque tiene que haber algo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Vamos adelante a la perfección. Y luego añade, dice, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, ¿por qué estoy concluyendo o resumiendo todo esto? Porque nosotros cada cierto tiempo, quienes tenemos la escuela antigua, voy a tomar las cosas malas, siempre estamos llevando a la gente a la doctrina de Cristo. Hermano, la doctrina, la sana doctrina, como decíamos en Chile, todos los problemas que tiene la iglesia son por la hermana Susana.
su sana doctrina, su sana doctrina. Y no hemos accedido o accesado a otro nivel que es el camino de la perfección. Entonces detuvimos el avance de la iglesia solamente con la doctrina de Cristo, lo cual me parece muy válido, pero todos los problemas que tenemos hoy en día, como las cosas que estamos discutiendo, conversando a esta hora de la tarde, es porque no se nos enseñó. ¿Por qué no se nos enseñó? Por supuesto que hoy día estamos en esa estación, que es lo del magisterio, de la enseñanza, de la palabra, y estamos llevando a la gente en un camino a la perfección. Y los rudimentos que estamos conversando hoy en día nos han detenido por 20, por 30, por 40, por 50 años, y no estoy negando, como lo dije al principio, que aquellas cosas no haya que conversarlas, no haya que discutirlas, y que no hayan ser verdad, porque sí que son verdad. Por sumar algunas cosas a lo que estamos conversando, para ir directamente al tema. No sé si me explico bien. Perfecto. Manuel Mora. Sí. Bueno, analizando y dándole también suma importancia a lo que Manuel está diciendo, una de las cuando Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, que el apóstol ahí hace un alcance muy brutal, ¿no? O sea, cómo de pronto el apóstol Pablo tiene que usar este lenguaje para poder confrontar lo que es verdadero de lo que es un maquillaje perverso que quiere mostrarse como que es algo de Dios y no lo es. ¿Cómo llegamos entonces ahora en este presente, cómo llegamos a entender que los acontecimientos que están siendo visibles para todos, tanto en Argentina, Miguel, como nos hemos enterado de nuestros pastores de Centroamérica, Estados Unidos, y con todos los que tenemos contacto acá en el Cono Sur, no es de ignorar, amados, que hay una necesidad de escuchar algo, pero pareciera ser que la necesidad de escuchar algo, y vuelvo al tema inicial, como decía Manuel también, las corrientes que nos formaron en aquellos años, en los años 70, porque creo que Manuel tomaba una muy buena definición de lo que ese libro vaticinaba desde ahí para acá, ¿no? Porque si hasta allí el mundo estaba en caos, quebrantado, y ya no había nada que hacer, imagínate esa persona hubiera escrito ese libro, no sé, por el 2020, quizás el título hubiera sido otro, o sea, más extremo aún, porque de esa fecha ahora muchas cosas han sucedido que obviamente ya trascendieron y dejaron atrás las calamidades que esos contenidos enseñaban, ¿no? Entonces, hoy, después de 40 años, porque ¿de cuándo es el libro, Manuel? De los 80. ¿Cierto? Yo me acuerdo de ese libro. Casi 50 sí. años. Claro, yo me acuerdo de ese libro. ¿Por qué razón? Porque era un libro como muy... era un libro que casi aún lo preparaba para no hacer nada y esperar de que la venida de Cristo era inminente. De hecho, yo voy a ser más enfático aún. Yo me acuerdo que el año 85, no sé si te acuerdas, Manuel, en el gran terremoto que hubo en Chile, que fue un terremoto muy devastador, tan devastador. Manuel, nosotros éramos niños, los dos. Claro, era... Yo estaba con mi papá, todavía no había nacido. Yo me acuerdo que en ese tiempo, pero literal, chicos, en ese tiempo fue literal, Valparaíso se vistió de gente en la calle, que se arrepentía en la calle, la gente en la calle, Miguel, la gente se tiraba de guata en la calle arrepintiéndose. Las iglesias, ese año 85, las iglesias quedaron rotadas de gente. ¿Por qué? Porque el mensaje de la venida de Cristo se masificó y se hizo el mensaje de mayor exponencia en las calles, teniendo en cuenta, Miguel, que el año 85, las calles nuestras, lo que eran los días
martes, miércoles, jueves y domingo, las caravanas de evangélicos predicando por las calles, eso era pero multitudinario acá. Pero mira cuántos años pasaron desde allí hasta acá, y el tema, en vez de ir creciendo, ¿no? Dentro del tema del apego a la palabra, del apego a la fe, han pasado años. Imagínate, nosotros tuvimos el 2010 un terremoto tan devastador como el del 85, y a la gente nomás al año ya se le olvidó. Ya se olvidó eso. Perdóname interrumpirte, pero quiero hablar sobre esto que tú estás hablando, Manuel. Pero lo que ocurre es que también hay un facilismo de tocar a las masas con el temor. Claro. Eso es lo que te quería intervenir, ¿no? Sí. Ahora, yo influencio como pastor y establezco temor, y debido a la crisis yo capturo a esa persona, pero eso es una manipulación, amado, y es realmente mantener la persona como en aquella cultura se te mantenía con el miedo. Claro. Por eso la persona no podía vivir bien, porque vivir bien abandonaba a Cristo, porque no sabía vivir bien, sabía vivir con miedo, y por miedo a irse al infierno, miedo que Dios lo castigue, se permanecía en la iglesia. Y lo que tú hablabas recién de la imagen del terremoto, realmente me quedé muy perplejo con tu testimonio y con lo que expresaba, y digo, ¿cómo se capturó las personas pero desde esa posición del miedo, ¿no? Y lo que decía Manuel González de que un evangelista no es lo mismo que hoy la palabra que está siendo cargada por una gracia. Él utilizó la palabra magisterio, ¿no? Que es muy correcta. Era eso que te quería intervenir. Discúlpame, Manuel Mora. Sí, Manuel quiere también intervenir para no... Claro, es que lo que dices tú es tremendo. Yo estuve presente, Manuel. El ministerio al cual yo pertenecí fue fruto, de alguna manera, para explicártelo de esa forma, en su gran mayoría, en cuanto a cosecha, fruto del terremoto. Acuérdate que la Plaza O'Higgins, y donde está el Congreso hoy en día, todo aquello, pero la gente estaba arrodillada en esos años. Ahora, mira, ¿responde a qué? Responde lo siguiente. La estación pasada, el mensaje era de la siguiente manera: humanizar a Dios o bien divinizar al hombre. O sea, humanizábamos a Dios y divinizábamos al hombre. Entonces, los predicadores de alguna u otra forma nos volvimos predicadores motivacionales. Y la gente venía a eso, bueno, eso todavía se da, por supuesto, sí. Donde la gente solamente va a buscar que le motiven. De hecho, a mí me pasó hace muy poco, cuando una persona me dijo que ella buscaba una iglesia acá en Santiago, donde esperaba que el pastor le motive. ¿Ya? O sea, ella estaba buscando un gurú, alguien que le diga lo que ella quiere oír y no lo que necesita oír. Entonces, transitamos a lo que hoy día, a lo que mi modo de ver Pablo habla cuando te habla de la palabra de verdad. Que la voluntad de Dios es que seamos salvos, pero que también accesamos a la palabra de verdad, a la palabra revelada, ¿ya? A la palabra de reino, a la palabra que tiene fundamento, que tiene solidez. Entonces, pero todavía tenemos muchísima gente, muchísimas personas hoy en día en un sistema donde van domingo a domingo a la congregación. Ahora, hay algo importante. Para que haya, como dice Miguel, para que haya alguien que manipule, hay gente que también se deja manipular. Sí. Entonces, esa mezcla es el negocio perfecto hoy en día para la religión. A instancias y momentos como esto, tú tienes mensaje todos los domingos de aquí en adelante. Todos los domingos, el coronavirus, coronavirus 1, 2, 3, porque causa terror, miedo a la gente, sin tener que dejar de ser responsable en el contexto como corresponde. Pero eso es lo que tú dices, muy cierto. El terremoto del 1985
sus efectos no tienen, y el de ahora, el del 2010, fue muchísimo más grande, muchísimo más grande. Y el efecto en la gente, las emociones de la gente, por decírtelo, no fue el que hubo en esos años. No fue el que hubo en esos años. También ahí hay análisis que hay que hacer. Y de acuerdo a eso, Manuel, entender que, bueno, tomamos este ejemplo, porque la idea escapista que siempre, sobre la cual basamos muchas veces toda nuestra fe en Dios, y estamos conscientes, y quiero volver a repetir lo que tú dices, Manuel, nosotros creemos en la venida de Cristo, esperamos al Señor, nosotros creemos en los milagros, en los dones, en la actividad apostólica, profética y de todos los dones ministeriales que fueron dados a la iglesia. Creemos en todo eso, pero también creo que Dios, este tiempo es en el cual Dios está en alguna medida equipando y capacitando a la iglesia de este tiempo, a la iglesia presente, para aquello en la cual la iglesia en la cual nosotros nacimos en aquellos 30, 40, 50 años atrás, cuando nosotros llegamos a la iglesia de aquel tiempo no tenía una gran influencia en esferas donde también el evangelio es necesario que sea escuchado. Y es allí donde nosotros abandonamos, por falta de profesionales, por falta de gente preparada, por falta, y obviamente, de la enseñanza de que Cristo venía, que para qué nos íbamos a preparar si ya Él venía al otro día, venía en 3 días más, 5 días más. Pasaron 50 años desde que nosotros llegamos a la planta y a los pies del Señor, a ser hijos, ¿cierto? Para ser expositores de una mente obviamente privilegiada como aquellos que nos dieron testimonio. Hebreos capítulo 11 nos habla de esa nube de testigos que tenemos encima de nosotros, hombres que en los desafíos que Dios les mandó a ejecutar fueron hombres extraordinariamente notables. Entonces, ¿cómo nosotros traemos, ¿cierto?, ese capítulo 11 a una inspiración a nuestra generación del presente? Que mientras Cristo no venga, nosotros los que somos parte del pastorado, de los maestros que enseñamos, nosotros que somos parte de todo esto, ¿cómo enseñamos a nuestra gente a que siga siendo preparada y siga influenciando estos sistemas caídos, perversos? Porque aquí el texto que yo leía de 1 Timoteo 4:1, ¿cierto? Que cuando el Espíritu está diciendo claramente que en los postreros días van a haber algunos que apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y doctrinas, ¿cierto?, torcidas, que nos llevan en dirección opuesta hacia donde Dios nos quiere llevar. Una de las cosas notables que yo recibo del nuevo pacto, por ejemplo, que lo tocaba el día domingo estuvimos hablando acerca de cómo cuando Moisés saca al pueblo de Egipto y lo saca de la esclavitud, ¿por qué no se lo lleva al cielo inmediatamente si habían sido esclavos tanto tiempo? Dios los somete a una rigurosa instrucción de 40 años en el desierto, generaciones mueren, otras generaciones crecen. ¿Para qué? Y son preparados de tal manera que entren a un sistema que tienen que influenciar y no ser ahogados por ese sistema de los cananeos, que ya nosotros sabemos, ¿cierto? Ellos llegaron a tierra de Canaán, se establecieron en medio de todas esas 7 naciones que tenían que ser erradicadas, y nosotros vemos a un Israel de Dios, a una Israel física de linaje que está siendo establecido en un sistema, pero el sistema lo ahoga, ¿no? Entonces, ¿cómo nosotros libramos a nuestra generación de este tiempo sin crearle una mentalidad escapista, ¿cierto? Que oren y se metan en las casas solamente a esperar que Cristo venga sin tener ninguna influencia en el mundo? Es ser afectado por este tipo de enseñanza, que en algún momento dañó a la iglesia del tiempo nuestro, ¿no? Donde dice, y vuelvo a las palabras de Manuel, donde tuvimos muchos jóvenes nuestros que no se prepararon, dentro de los cuales yo también estoy allí, que yo soy parte de esa generación, que no nos pudimos preparar, pero nosotros hoy que estamos preparando a nuestros jóvenes, y lo estamos preparando en todo nivel de cosas, ¿para qué? Para que sean en medio de este sistema protagonistas de lo que es la expresión de Cristo en nosotros en este mundo presente. Anterior a tener el tiempo que estamos teniendo ahora, así por YouTube,
Yo estuve mirando justo un video de Tommy Moya, donde Tommy estaba teniendo una palabra y hacía referencia, tal vez ustedes se acuerdan porque lo que voy a hablar es más próximo, al cambio hacia el año 2000. Yo hasta tuve un libro de notas así, no recuerdo cuántas hojas, que decía I2K, porque venía el cambio del año 2000 y terminaba en 1999. Código de barra. Claro. Código de barra, y que las computadoras iban a colapsar, se hablaba que se iban a caer tantas cosas financieras, los sistemas de satélite. Yo tenía un escrito de un predicador que vino hablando de lo que iba a producir el I2K, ¿no? el año nuevo del 2000, y que todos se prepararan porque eso era terrible. No tuve esa vivencia, pero a mí, amigos míos que viven en otro país, me contaron que hubo gente que hizo aprovisionamiento de comida porque creía que se caía, o se prepararon para si el Señor los llevaba, ¿no? Pasó lo mismo. Entonces, como estamos hablando para nuestras familias, la claridad es que creemos firmemente en nuestro Señor, que va a llamar a su iglesia a lo suyo, a lo que sería su segunda venida, pero dejando bien claro que no por sucesos que de pronto van teniendo lugar, que sí nos están advirtiendo cosas que están sucediendo, pero no en cada suceso alarmarnos y empezar a cancelar, como pasó en aquel tiempo, que cancelaron parte de su vida, de sus desarrollos. Yo también lo que observaba es que se preparó a generaciones para irse al cielo y nunca para vivir en la tierra, y por eso tuvimos las defraudaciones generacionales y mayormente en la juventud. Claro. Yo te voy a contar una historia al revés. Yo conocí un muchacho que estaba en la universidad y el resto lo criticaba porque estaba en la universidad. Al revés te lo cuento. Eso lo viví yo. Dice, ¿para qué va a la universidad? ¿Para qué va a estudiar si Cristo viene pronto? Estoy hablando también de aquella época en la cual estábamos en la juventud, que recién yo llevaba tiempo de convertido. Pero estaba el pensamiento, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. Sí que viene, pero cuidado con esa idea. Ahora, el otro punto que lo hemos hablado con el apóstol Yasser era como ladrón en la noche. No sé si tú te acuerdas. Sí, de que a veces parece como que nos va a tomar a todos de sorpresa, pero hay que ser preciso en eso, porque nosotros somos hijos de luz. Totalmente. Y no nos va a tomar por sorpresa. Yo estuve en unos diálogos con el doctor Sam y haciendo una referencia, porque a veces unimos las cosas sin los procesos. Por ejemplo, cuando los discípulos le preguntan, no recuerdo si es Mateo 24, creo que sí, ¿cuándo será el fin de estas cosas? Creo que el Señor aquí en Mateo le dice el día y la hora, ni aún yo lo sé. Sí. ¿Ok? Pero estamos hablando del Jesús terrenal, del que estaba cumpliendo la función de estar en la tierra, y dice que esa potestad solamente está guardada al Padre. Pero cuando tú vas a Apocalipsis, y ahí el Señor le dice, ni aún los ángeles lo saben, pero cuando tú vas a Apocalipsis, el ángel lo lleva a Juan, y el Señor Jesús le habla acerca de los tiempos del fin. No me recuerdo ahora, se me hizo una confusión no me acuerdo si es Apocalipsis 11 o 12, no tengo bien claro, que Juan tiene toda la visión. Y lo que hablábamos con Sam es que ahí lo está sabiendo Juan, el ángel y el Cristo, que ya no era Jesús el terrenal, era el Cristo eterno. Claro. ¿Ok? Entonces, aquello que nos va a agarrar así como de golpe, como que la ropa va a quedar acá. Sí, el encuentro será fuerte, pero nosotros somos hijos de luz. Y lo que yo mucho he hablado en las otras intervenciones es que
nosotros somos el pueblo de Dios, no estamos metidos dentro de toda la masa, y es fundamental que estos sonidos que a veces se escuchan, como ese I2K del año 2000 y todo eso, ser claro, ser preciso por nuestras casas como patriarca espiritual de esas casas, traerle claridad a quien son nuestras familias espirituales sobre estos temas, ¿no? De que sí que es una era difícil, sí que es el comienzo de una era de padecimiento y habrá engañador y todo, pero traerle también claridad y precisión de que la venida del Señor, y cuando habla esos términos, no es a nosotros que nos va a tomar como ladrón en la noche, Así es. sino que aquellos que nunca conocieron o rechazaron al Señor van a quedar sorprendidos por lo que ya haya ocurrido con nuestra vida. Quiero dejar ahí para que sigamos trabajando y no seguir hablando sobre... Mira, recuerdo, a ver, nosotros articulamos, no digo nosotros, estoy generalizando, pero el ser humano por naturaleza, estoy hablando de la gente de iglesia, articula a propósito de lo que ocurre siempre en el exterior. Reaccionamos ante los hechos, no somos proactivos. Sí, sí. Sin embargo, la iglesia es proactiva. O sea, a propósito de que hubo el terremoto, la gente fue a la iglesia. A propósito de que vino el coronavirus, la gente fue a la iglesia. Porque Dios restauró mi matrimonio, voy a la iglesia, etc. Pablo dice que nosotros no podemos colocar nuestra mirada en cosas de abajo, sino en las cosas de arriba. Amén. ¿Correcto? No en lo temporal, sino en lo eterno. Recuerdo una historia que leí en mis primeros años de convertido, a fines de los 80, del pastor David Cho, Corea del Sur. Y él dice que un día a las 3 de la mañana siente que le están moviendo la cama, despierta y nota que está el diablo sentado en la cama. Entonces cuando él abre sus ojos, ve al diablo y dice, ah, eras tú. Se dio vuelta y siguió durmiendo. Entonces el hecho es, y la enseñanza es que él siguió haciendo lo que estaba haciendo. Amén. Mi pregunta es, ¿qué hago yo si se me aparece el diablo, por decírtelo, a las 3 de la mañana acostado o sentado en la cama? A lo mejor llamaríamos al grupo de guerra espiritual, de intercesión, nos iríamos a casa. ¿Y por qué? Porque reaccionamos ante hechos. Y a eso yo le llamo que cuando uno desconoce propósito, a la vez desconoce diseño, o lo digo al revés, si desconozco diseño voy a desconocer el propósito. Me explico, al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, a los que conforme a un propósito, luego tenemos un diseño para nuestro llamado. Si yo desconozco el propósito de por qué fue diseñado esta cámara que está aquí, no voy a saber el uso al cual darle. Entonces, cuando uno va a la definición en el trabajo de iglesia, nosotros, digo humildemente, no sé si estamos en los últimos 10 años, como que no es que todo lo demás estuvo malo, por favor. No, yo llevo 30 años pastoreando y no estoy diciendo que son 30 años perdidos. No, yo creo que cada generación responde a su generación, al tiempo y de luz que tiene. Cada uno de nosotros responde a la revelación y a la luz que tiene en su tiempo. Hoy día tenemos que responder en conformidad a la luz y a la revelación que tenemos hoy, número 1. Pero desconocíamos diseño. Y si desconocemos diseño, desconocemos propósito, no sabemos cuál es el uso. Hoy día estamos entrando en las profundidades de lo que es iglesia del Señor. Su definición, la cosmovisión, la filosofía ministerial, y estamos llevando a la gente a algo, por supuesto que todas estas cosas nosotros no es que nos reboten, no, estas cosas no nos rebotan, por eso que estamos llevándola a este escenario de educarnos, y hay gente, muchísima gente que a esta hora de la tarde evidentemente están escuchando, se hacen preguntas, hay interrogantes, hay incertidumbre, algunos la teología les comienza a temblar, que bueno, porque también el Señor lo hizo
con nosotros. Mira, cuando Manuel Mora habló de Israel, cuando Israel llegó a la tierra prometida, pasaron algún tiempo y dice la Biblia que Dios le dice a Josué que haga un acto, como un ritual allí, y algo profético. Ustedes se acuerdan cuando se establecieron en Gilgal en ese momento. Y allí ocurren 3, 4, 5 cosas, no me recuerdo el orden, pero una de las cosas, o 2 o 3, que ellos debían recordar ese día: celebraban la Pascua, se circuncidaron, y hay algo importante que dice que cuando sacan las piedras del Jordán, ellos la tenían que tener como un elemento conmemorativo en algún lugar, donde dicen: nunca te olvides de dónde Dios te sacó y el objetivo y el propósito de por qué el Jordán se abrió. Entonces esas piedras eran elementos recordatorios. Pero mira lo que les dice: para que le enseñen a los hijos y a los hijos de sus hijos. Y mira, yo sacaba la cuenta y pasaron 110 años hasta que muere Josué. Y el relato es cruel en Jueces, los primeros capítulos de Jueces. Porque dice que la generación que comienza a emerger, estamos hablando de generación, la generación que comienza a crecer y a nacer, dice, no conocía, número 1, ni a Josué, mira, o sea, no conocían a Josué con Miguel Manuel. Número 2, ni al Dios de Josué. ¿Y cuál fue? Si se desconoce diseño, se desconoce propósito, y entraron en el caos nuevamente, en crisis. Y la historia de Israel siempre fue así. Dios tiene un diseño en Génesis y ya sabemos la historia, sabemos la cronología, que cada cierto tiempo parece que todo viene bien y entran en crisis. Cuando la iglesia evangélica, creyó tener el monopolio de la revelación, vino el caos. A Israel le pasó lo mismo. Manuel, con respecto a lo que tú hablas, ¿qué dices de esa expresión que dice, anda a los golpes o a los tumbos? Bueno, anda a los tumbos, anda a los golpes, no aprende nunca. Ah, exacto. Aprende de la experiencia, de los errores. Uh-huh. Ha sido así. No, yo me refería a lo que tú estabas haciendo un panorama de Israel errando, teniendo yerros y en eso, ¿no? No maduró, claro. Andaba a los golpes, ¿no? No te quise interrumpir, solamente decirte eso para que tú sigas. No maduró, mira, si cuando pone al hombre y le dice que ellos, hablando de la expresión, porque estoy hablando del propósito, si el propósito esencial desde el comienzo siempre fue que le expresen. El tema expresión, imagen y semejanza para nosotros puede ser nuevo, pero tiene 6.000 años de experiencia, o como enseñanza, correcto. Imagen y semejanza, el carácter de Dios, su vida y su naturaleza, para nosotros hoy día accedemos a la revelación, y para el mundo de iglesia, comillas, parece que son temas nuevos hoy en día. ¿Dónde me habían enseñado? ¿Cuándo había escuchado de vida y naturaleza? Pero cuando vamos al Génesis, nos damos cuenta que desde allí siempre Dios quiso, en su diseño, que el hombre le exprese en cuanto a vida y naturaleza, en cuanto a imagen y semejanza. Por eso que cuando pasan 4.000 años y aparece Juan para bautizar a Jesús y se abre el cielo, allí donde hubo imagen y semejanza, se abrió el cielo, se escuchó la voz y dijo, este es mi amado. Pero los golpes, como tú dices, a los tumbos, durante 4.000 años, que cada vez Dios comienza con un hombre, con un matrimonio, después con una familia, que fue la familia de Noé, después fue un pueblo, que fue el pueblo de Israel, después se masifica todos, reyes y sacerdotes, y estamos como estamos. Como yo lo dije en una oportunidad, cuando Dios estableció la revelación que tuvo Pedro, ¿te acuerdas? No te lo reveló carne ni sangre, y el Señor le revela el edificio, le revela la iglesia, ¿ah? La piedra edificada, el edificio edificado con piedras vivas. Eso se dijo hace 2.000 años atrás. Entonces la pregunta es válida hoy en día. ¿Dónde está el edificio? Lo vemos. Bueno, ¿a qué edificio se refería el Señor? Porque hoy día tenemos una mezcolanza de doctrina
de algo que no tiene forma muchas veces, y estamos discutiendo estas cosas porque son válidas discutirlas, es válido conversar, porque la gente tiene incertidumbre, la gente tiene interrogantes, volviendo al principio, porque lo detuvimos y algunos se perpetuaron en una niñez, y creo que a algunos les conviene por el mensaje de la estación pasada, que un mensaje manipulador, un mensaje que depende única y exclusivamente que la gente vaya un domingo para estarles motivando, le damos cuerda 2 o 3 días para que vayan al servicentro, se echen gasolina espiritual, vuelvan el jueves y vuelven el domingo, y así ha ocurrido y ha pasado por años. Entonces, cuando vienen este tipo de acontecimientos, que son reales, por supuesto, hay mucho tema, hay muchas prédicas. Lo dijiste, Miguel. El terror es la herramienta perfecta de las tinieblas para atemorizar, cautivar y esclavizar a la gente. Lo hizo Faraón. Lo hizo Faraón con Israel allí en Egipto. No le duró poco, no le duró mucho, ¿ya? Pero, y fíjate, mira, que lo último que Dios destruyó en Faraón, ¿te acuerdas cuando van a cruzar el Mar Rojo? Fue el ejército, que se ahogaron. O sea, el ejército egipcio nunca fue una amenaza para él, jamás. Jamás fue una amenaza. O sea, las armas de nuestra milicia no son carnales, son poderosas en Dios. Las herramientas que hay que usar hoy en día ante todo lo que nos está aconteciendo no son humanas, son divinas. El hombre es limitado. Por eso que nosotros, cuando accedemos a la revelación del Señor, la riqueza inescrutable de Cristo, que son herramientas que nunca supimos que las teníamos. ¿Por qué? Vuelvo al principio y termino, perdonen que me alargue tanto. Porque cuando desconocemos propósito, desconocemos diseño, le hemos estado dando el uso o un mal uso a muchas de las cosas que Dios nos ha dado, porque desconocemos cuál es su funcionamiento. Hoy día tenemos luz, hoy día estamos trabajando, hoy día sabemos que somos edificadores, hoy día sabemos que estamos para perfeccionar a la gente, para que la gente crezca en la riqueza, en la medida, en la estatura, en la plenitud, el Hijo, el único, el unigénito, en la unidad de propósito. ¿Qué otras cosas poder sumar a todo lo que hoy significa? Lejísimos, por supuesto, de lo que decíamos anteriormente con esa mentalidad que era la agonía del planeta Tierra. Se nos enseñó, como dijiste muy sabiamente, Miguel, se nos enseñó a irnos de la Tierra. Pero ¿cuántos años cargábamos con esa enseñanza? Y el planeta entregado en bandeja, ¿ves? Para que el diablo siga haciendo lo que está haciendo, destruyendo familias, aniquilando personas, matando generaciones de niños, de adolescentes y de jóvenes. Hoy en día, tanta ideología que hoy día invade las mentes de los jóvenes. Bueno, el texto que estabas diciendo tú, Miguel, que era Mateo 24:36, y continuando con lo que está diciendo Manuel, cuando el Señor decía, pero el día y la hora nadie la sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre. Él continúa diciendo, y aquí es donde quiero poner énfasis también en lo que decía Manuel. Dice, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, ¿no? Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose, hasta que el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, una de las cosas que decía Manuel, y tenemos que observar muy bien nosotros, es que Noé no es siendo hijo de Dios, no bajo la perfección del nuevo pacto, sino del antiguo pacto. Dense cuenta ustedes que Noé sigue perfectamente, porque estamos hablando de diseño, Noé sigue perfectamente las órdenes de Dios durante 100 años. Entonces yo quiero sacar esta medida. Noé durante más de 100 años, porque fueron unos poquitos años más, Noé persiste en un diseño y un modelo y es inamovible de esa voz, que es la problemática que tenemos hoy en día. Noé permanece inamovible a la voz que escuchó, como
como un hijo que escuchó una instrucción, se le dio el diseño y se apegó durante esos 100 años a construir. Vamos a vaticinar un ambiente, ¿no? No tiene que haber sido fácil para Noé construir un arca donde el agua estaba a cientos de kilómetros, donde no llovía, donde era el lugar donde no llovía con continuidad, el lugar geográficamente donde llegó a estar. Y cuando tú ves todos esos ingredientes y además la incredulidad, porque aquí Jesucristo pone énfasis en lo que no pone énfasis el antiguo pacto, o sea, el libro de Génesis no pone énfasis en lo que él pone. Cuando él dice, ¿no? Dice, y no entendieron hasta que vino y se los llevó a todos. O sea, 100 años bastaron para ver a un hombre construir algo y no entendieron. Esta generación tiene que saber construir de acuerdo a los diseños de Dios, porque lo que castigó a esa generación fue la obediencia de Noé a construir bajo un diseño que fue desacreditado y burlado por la gente porque no entendieron, que es lo mismo que estamos haciendo nosotros en este tiempo. Nosotros hoy estamos construyendo bajo un diseño, y me tomo de la palabra que dijo Manuel con respecto a Cristo cuando Pedro le dice, ¿no? Tú eres el Cristo, ¿cierto? Y Jesús le dice, bienaventurado eres Pedro, ¿cierto? Porque no te lo reveló carne y sangre, ¿cierto? Mi Padre que está en los cielos, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Entonces, cuando yo veo a Pedro haciendo esa declaración, ¿cierto? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, esa es la roca, el ser un hijo, esa es la roca que se nos dio como modelo para construir a nosotros. A mí no me cabe la menor duda que Noé fue un hijo que construyó en un diseño que se le reveló, fue fiel a ese diseño, fue inamovible, fue un hombre inalterable, fue un hombre que no fue movido por corrientes de ningún tipo. Y lo que decía Manuel recién, cuántas corrientes están azotando la iglesia hoy, pero nosotros tenemos que ser inamovibles de esto que Dios nos mostró para esta estación presente. Y no va a ser fácil, porque también va a venir la burla, va a venir la desacreditación, va a venir la persecución religiosa, que es típica, la persecución religiosa es típica cuando Dios manifiesta el carácter de un hijo conforme a sus protocolos, a sus diseños. La religión sigue a esos hijos, o sea, los persigue, los asedia, los oprime por causa de lo que decía Manuel, ¿no? Al sistema religioso le conviene no abandonar su mensaje por causa de esto. ¿Por qué? Porque sobre la otra plataforma que tú edificaste, tú tienes a la gente que va a la iglesia porque viene a buscar un menú de acuerdo a su necesidad. No viene a buscar la formación, no viene a buscar la instrucción, no viene a buscar aquello que haga desde adentro de ellos, haga resurgir el Hijo de Dios, ese Hijo que está escondido en cada persona y que lo único que lo puede dar a luz es la palabra de Dios, no hay otra forma. Pero pareciera ser que el sistema religioso imperante nos llevó a ese tipo de procedimiento, que ojo, esos procedimientos ya están confirmados que no funcionaron. ¿Y por qué digo que no funcionaron? Porque si yo hago el simple análisis, yo personalmente, ¿no? Si yo hago el simple análisis de la cantidad de gente que yo vi transitar por la iglesia y que se transformó casi en un parque turístico, en un lugar donde la gente deambulaba por un tiempo y después se iba. O sea, cómo se transformó en un lugar donde no hubieron establecimientos de personas. Y yo entiendo que no hubieron establecimientos de personas porque faltaba aquello que en verdad nos ha cautivado a nosotros, que es esta palabra sobre la cual uno establece su fe, ¿no? Entonces, cuando yo pongo el ejemplo de Noé, estoy poniendo el ejemplo de un hombre que escuchó la voz de Dios, porque la voz de Dios en el antiguo pacto y en el nuevo pacto es lo mismo, solamente entregando la sombra y lo que es esencialmente lo que hoy estamos viviendo nosotros, pero la voz de Dios no ha cambiado. Entonces, ¿dónde quiero poner el énfasis en esto? Es que si bien es cierto, la voz de Dios pudo haber estado en el pasado y en el presente, el tema es qué contenidos tenía esa voz con respecto al pasado y el presente. Noé tuvo una palabra, construir un arca,
¿no? Pero nosotros ya pasamos ese modelo que fue sombra y figura, y hoy nosotros ya tenemos la obra consumada, y es allí donde nosotros entramos hoy a construir sobre esa base. Porque, tomándome la palabra de Manuel, no desestimamos el antiguo pacto, porque desde ahí sacamos las verdades que confirman el nuevo, y es glorioso poder hacer esa conexión, esa conectividad entre lo uno y lo otro, que nos hace verificar y ratificar que lo que vivieron ellos versus lo que vivimos nosotros es lo mismo. La diferencia es que ellos lo vivieron bajo sombra y figura, y nosotros estamos establecidos en la verdad presente que ha escrito el Señor. Tremendo. Amén, Manuel. Estamos un poco para casi ir definiendo y cerrando un poco. Siguiendo lo que estaban hablando ustedes, lo que tú decías, Mora, con respecto a una voz, yo digo, qué firmeza, porque hoy tú tienes una escritura, quise decir un escrito, un versículo, sí, y tienes que volver a leerlo para que se te reafirme, y allí simplemente auditivamente se le confirmó. Así también lo podemos ver en Abraham, que escuchó y obedeció, ¿no? Haciendo una imaginación sin salirnos de los parámetros bíblicos, la Biblia dice, como tú hablabas recién, que la tierra se regaba por vapor y no había llovido. Entonces, cuando él decía va a caer agua del cielo, nadie podía comprender esa teoría, ¿no? Claro. Ahora, con lo que decía Manuel González acerca de Israel y los procesos continuos y reiterativos de errores y abandono de Dios. Ahora, la Biblia dice que somos el Israel espiritual, trayendo al nuevo pacto y al presente, y como Israel espiritual, con respecto a propósito, que era lo que hablaba González, de ser ese pueblo o ese cuerpo que representa al Hijo en la tierra y al Padre, ser una clara representación, porque aquel Israel no pudo llegar yo creo que hubo momentos en Salomón, apenas unos vestigios, pero Dios quería desnudar su brazo sobre una nación, y hoy lo va a hacer sobre sus hijos. Sobre esto que estamos hablando, la vida que hoy están viviendo nuestros hermanos, los que son hijos espirituales, y lo que hablábamos antes de edificarlos, ¿no? como piedras vivas y como casa espiritual, donde ellos están en la vida diaria con esta situación que hoy se vive. Es fundamental de que hoy en día ese mismo Dios está mostrando la redención sobre aquellos que son sus hijos, así como aquel Israel, Dios desnudaba su brazo mostrando su favor. Nosotros como casa, como pueblo de Dios, como familia de Dios, como cuerpo de Dios, Él también en este tiempo va a mostrar esa redención sobre nosotros. Entonces, sí que es una era y un tiempo que ha comenzado, y que, como ustedes citaron, algunos terremotos, algunas crisis y procesos de dolores. Pero es interesante que el Señor, cuando le habla a los discípulos, que los manda, y lo que los envía de 2 en 2, y manda a los 70 y después a los 12, y le dicen cualquier ciudad que entre, le da un tipo de protocolo. Si hay un hombre de paz, entren en esa casa, y si no les reciben, sacúdanse el polvo de sus pies, todo ese protocolo. El Señor les dice, los envío como ovejas en medio del lobo. Habla de una vulnerabilidad y de una exposición peligrosa de que había, porque una oveja en medio del lobo
Una oveja no tiene ningún arma, ninguna habilidad, ninguna defensa, no tiene cuerno, no tiene carrera pronta, no tiene una forma de evadir ese enemigo. Pero hay Dios, es que el Dios eterno les dice, ustedes van a ir en medio de esto, pero no teman, porque yo estoy con ustedes. ¿Y qué es lo que hoy nosotros continuamente traigo a mis hijos espirituales y lo suelto aquí? De que es una época difícil y sí que está pasando algo bien fuerte y muchas cosas han sido sacudidas, estructuras han sido sacudidas y como dice Hebreo, todo lo que no permanece va a ser despojado, va a quedar lo eterno, pero como el Israel espiritual, el hijo maduro, que es lo que hablaba Manuel cuando allí fue a las aguas y se abrieron los cielos, este es mi hijo amado, hoy nosotros, la iglesia es el cuerpo de Cristo, debemos ser como ese cuerpo de Cristo, ser ese cuerpo maduro que podamos pararnos. Sí que hay adversidad, sí que estamos en una situación, yo estoy en contacto con familias de la iglesia, con situaciones económicas, con las personales, los compromisos, y viendo la mano de Dios de sobremanera, estamos edificando sobre eso, y creyendo de que Dios va a mostrar su redención y su mano sobre sus hijos. Porque así lo hizo con Israel todo el tiempo, y lo está haciendo con nosotros, y lo ha hecho y lo va a hacer en esta época. Mostrando y sabiendo. Y no, hoy que hay tantas maneras de acceder a tanta información de las naciones, de las noticias, de los servicios públicos y de la iglesia, también es bueno que soltemos este sonido de aquí para traer claridad a nuestras casas y que son aquellos hijos espirituales tengan bien certeza y claridad de lo que estamos hablando. Aquí me pide que tenemos que ir cerrando, así que les dejo para que podamos exponer unos minutos y ya dar el cierre. Mira, qué interesante, qué edificante poder participar y oírles a ustedes. Creo, Miguel, para concluir, Manuel, para concluir, cuando hablamos del hijo maduro, sumo lo que han dicho ambos, que acá tenemos que tener una sensibilidad espiritual. Cuando hablamos del antiguo pacto, el nuevo pacto, el antiguo pacto es el nuevo pacto en tipo, sombra y figura, explicado en tipo, sombra y figura. No es que el nuevo pacto no esté en el viejo pacto, solamente que está, pero en sombra, tipo y figura. Sí es. Y la gracia impera muchísimo en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto. Cuando hablamos nosotros de Noé, como estaba hablando Manuel, Noé trabajó toda la vida. O sea, hacer una inversión de más de 100 años, y dice la Biblia que era loco. El loco Noé era como un pentecostal en las calles, con un megáfono predicando de un acontecimiento que nadie creía que podía ocurrir. Sí. Pero ¿cuál es el punto? El punto es que estuvo 120 años, pero solamente estuvo algunos meses sobre la embarcación. Y hay que tener sensibilidad espiritual para oír a Dios después de haber estado más de 100 años construyendo un proyecto, diseño y propósito, un proyecto, para luego subirte, armarlo, entrar los animales y escuchar a Dios que ese proyecto que se construyó con toda tu generación, finalmente Dios te diga, bien, ahora hay que bajarse. O sea, no solamente para estar y obedecer y someterse durante 120 años, sino también para cuándo dejarlo y cuándo bajarse. Cuando hablamos de Abraham, la sensibilidad espiritual que tuvo Abraham para oír a Dios, que Dios le diga, el hijo a quien tú amas, me lo vas a entregar. O sea, esas cosas complican. Conjugar lo espiritual y lo emocional es un negocio muchas veces que no nos lleva a ninguna parte, porque por lo demás
en la batalla de la fe que estamos expuestos todos los días. Entonces, el tránsito en el cual nosotros estamos hoy en día, al cual queremos también llevar a la gente, es eso. O sea, ¿cuál es la voz de Dios hoy en día? El hijo maduro, cuando habla Miguel, es eso. Oye, nosotros somos la luz, nosotros no podemos tener una dualidad de pensamientos hoy en día, o estar al mismo nivel de la gente hablando. Se supone que nosotros sí sabemos lo que está pasando, nosotros sí sabemos hacia dónde vamos, porque nosotros somos parte de ese diseño. Somos el Hijo de Dios, somos su expresión, somos el resplandor de su gloria. Se supone que otros están confundidos, no nosotros. Se supone que otros están en tiniebla, no nosotros. Israel, Dios lo sacó en un día, en una noche lo sacó. En una noche lo sacó de Egipto. Pero se demoró toda la vida en sacar de Egipto, en el tránsito mental que la gente tenía en ese Egipto. Son los problemas que tenemos hoy en día. Porque estas cosas, para concluir y tomar lo que dije al principio, cuando las cosas que están en el exterior comienzan a gatillar y a hacer fuerza al interior de las personas, por lo general les va a llevar a tomar decisiones equivocadas. Y esa es la diferencia que hay entre Abraham y Lot, aunque la Biblia le llama el justo Lot. Pero hay diferencia. No estamos hablando que se perdieron, no estoy hablando que la gente se está perdiendo. Solamente estoy hablando en el camino, en el terreno en el cual nos encontramos hoy día. Las decisiones tienen que ser tomadas siempre en el Señor y no ser resultado de lo que acontece, de las circunstancias, porque claro, esto va a pasar, si esto es temporal, la Biblia lo dice, esto es temporal, pero si no cambiamos ahora, ¿qué va a ocurrir cuando ocurra otro hecho o otro acontecimiento, ya sea personal, global? Esto es mundial, pero aún así, Dios sigue sentado en su trono inconmovible, Dios no está nervioso. Por supuesto, para que no quede una duda, si nosotros somos empáticos, lo acaba de decir Miguel, soy empático con mi gente, hemos hecho trabajo con la gente en forma anónima, articular ayuda, todas esas cosas son parte del diario vivir de lo que es hacer iglesia todos los días. Manuel. Bueno, solamente seguir ratificando que la encomienda que nosotros tenemos en este tiempo es traer luz, claridad, una justeza con una precisión diferente a la de la estación que nosotros venimos, entendiendo que con esto no estamos haciendo una crítica a las personas, sino que estamos haciendo la crítica a la falta de visión que en algún momento tuvimos, de revelación, de luz, y eso nos ha acontecido a todos. Y damos gracias al Señor que nosotros estamos aquí y estamos edificando de esta forma en la cual Dios ha iluminado el conocimiento de sus hijos, de sus siervos, de sus exponentes, de aquellos que son padres en la fe, de todas las iglesias que nosotros representamos y otras personas también que representan también en el ministerio todo lo que es la figura paternal y de la maestría que tiene que haber sobre todas esas ovejas e hijos espirituales que son adheridos y agregados a cada casa de fe. Solamente culminar en que creo que ha llegado el tiempo en que la iglesia tiene que dejar de aprender por la experiencia y debe aprender por el consejo de la palabra. Amén. Lamentablemente nosotros, la iglesia, tenemos hay una vasta biblioteca de madurez y de crecimiento que hubo por causa de la experiencia. Y lamentablemente las experiencias siempre dejan huellas. Pero nosotros vemos hombres donde la Biblia dijo, y probó Dios a Abraham, y probó Dios a José, y probó Dios a Job. Probar no es lo mismo que experimentar. Cuando uno experimenta, cuando uno tiene experiencias divorciadas de la palabra de Dios, porque uno quiso irse por un camino paralelo y lamentablemente Dios igual te enseñó, pero llegaste con muchas marcas al mismo lugar donde Dios solamente quería llevarte por medio de su instrucción. Manuel bien dijo, estar más de 120 años y apegarse al protocolo
a la voz oída y ceñirse a esa voz, y después nosotros vemos el resultado de lo que Dios puso en las manos de Noé. Nosotros podemos ver que él aprendió del consejo y no se movió de ese lugar. Entonces nosotros necesitamos hoy dar a luz por medio de la palabra una iglesia que sea inconmovible, ¿no? Porque las cosas removibles ya están siendo desplazadas para establecer las inconmovibles. Y que Dios nos use en esa tarea, amado, que es una tarea en verdad titánica. Así que qué bueno haber estado en este enlace el día de hoy, Miguel Manuel. Cierto. Bueno, gracias. Cierro acá, díganme en algo. Yo leo un versículo y oro. ¿Hay algo más que quiera cerrar? No, está bien ahí. Gracias. Agradezco, como siempre, la participación. Quiero dejar esta palabra como lo fui diciendo, que estamos hablando a cada una de las casas. Primera de Pedro 5:7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, o personalizándolo, de nosotros. Amén. Nosotros y todos los hijos que representamos. Así de que con esta palabra quería cerrar, dando esperanza y paz a las casas y a la familia. Él tiene cuidado de nosotros, nada se ha ido de su control y de su gobierno. Amén. Así es. Cierro Amén. con una oración y muchas gracias, pastores Manuel Mora, Manuel González, una gratitud de haber compartido este tiempo juntos. Sí, con un matecito ahora me voy a tomar. Bueno, oro. Señor, nuestro buen Padre y Señor, gracias por esta oportunidad divina, Señor. Sí, Señor, y como lo estuvimos hablando y declarando, el punto central, o tal vez la piedra fundamental, somos tus hijos, tú eres nuestro Padre. Y tenemos ese Padre eterno, soberano, que gobierna y está en control de todas las cosas. Nunca nos dejó, nunca nos ha dejado, nunca nos dejará, siempre estuvo con nosotros y siempre estará. Oro por las familias de cada una de las iglesias. A veces nombrar ciudades se nos podría quitar alguna de la mente, pero queremos que tanto Santiago, que está representado por Manuel González, o Valparaíso, que está nuestro querido Manuel Mora, y aquí San Miguel, Argentina también, Señor, cada una de estas casas, Señor, familias, hogares, puedan ser bendecidos con esta palabra. Y otros hermanos y amigos, oyentes que se nos han añadido, porque esto va a todo el mundo, que Dios nos permita ser canal de bendición para cada vida. Señor, y por todo lo que se está padeciendo en esta nueva era de los padecimientos de Cristo, Señor, tú guardarás en completa paz aquel cuyo corazón y pensamiento en ti persevera, Señor. Estos son tu casa y tus hijos. Alabamos, paz Señor. Y gracia sea sobre cada uno de ellos. Aleluya. Amén. Gracias. Amén. Y amén. Gracias, Manuel. Gracias, Miguel. Un abrazo a ambos. Nos vemos, Manuel. Gracias. Nos vemos, Manuel. Nos vemos, hermanos. Amén. Abundante paz y gracia. Saludo a toda la familia y esposas. Amén. Muchas gracias. Chao, Manuel. Chao, Miguel. Chao.